¿Cuáles han sido los equipos que, de entre los grandes del fútbol europeo, han salido como ganadores y cuáles como perdedores de este mercado de fichajes? Muy buenos días, chicos. Como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Cuando todos esperábamos un mercado de fichajes bastante más ajetreado de lo normal debido a la disputa del Mundial de Qatar y todo lo que esto supone debido a la cantidad de futbolistas que se ponen en el escaparate, la verdad que estábamos teniendo un mercado de fichajes bastante tranquilito. Sin embargo, la maquinaria se empezó a acelerar hace un par de días, sobre todo durante el Deadline Day, y ha acabado dándose alguna que otra bombita que, desde luego, prácticamente nadie podíamos llegar a esperar. Así que hoy, mediante un tier maker, vamos a repasar y sobre todo vamos a ponerle nota al mercado de fichajes que han realizado los grandes clubes del continente europeo para ver cuáles han salido como ganadores y cuáles han salido como perdedores en esta ventana invernal. Ya tenemos por aquí en pantalla el tier maker, el cual hemos dividido en 5 categorías diferentes: sobresaliente, notable, bien, aprobado y suspenso. Creo que esto no tiene más vuelta de hoja como las notas del colegio. Creo que queda todo bastante claro. Ahora bien, en cuanto al criterio que hemos llevado a cabo para meter según qué equipos en este tier maker, la verdad que era complicado para decir, oye, ¿qué consideras un grande del fútbol europeo para meter en este tier maker? Pues bueno, he cogido y he dicho, oye, de las 5 grandes ligas más la portuguesa, que me parecía interesante meter porque lo equiparo bastante al nivel de la Liga, y sobre todo porque Benfica y Oporto se han clasificado para los octavos de final de la Champions. Pues ya digo, he cogido estas 5 grandes ligas más la portuguesa y he dicho, oye, de estas ligas, ¿qué equipos se clasificaron para la fase de grupos de la Champions? Estos, pues hemos metido en total 22 equipos en este tier maker. Es cierto que muchos equipos han caído a la UEFA Europa League, otros directamente han quedado eliminados de competiciones europeas, y que es cierto, estamos dejando a muchos equipos que están haciendo una gran temporada, tanto en las diferentes ligas, Premier League, Serie A, la Liga, Bundesliga, etcétera, que bueno, no entran en este tier maker, pero la verdad es que, si no, ya digo, ¿dónde cortábamos? La lista se hacía interminable. Ya con 22 equipos creo que el vídeo se va a hacer bastante extenso. Así que, bueno, empezamos por la Premier League, clubes de la Premier League, en concreto con el Manchester City, donde yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí es un suspenso de manual. Cierto que incorporas a Máximo Perone, una perla argentina para la posición de pivote, pero creo que Pep Guardiola no le va a dar mucha bola en estos meses que quedan de temporada. Pero sobre todo es que el mercado del Manchester City gira alrededor de la salida de Joao Cancelo. Es cierto que, oye, no estaba teniendo muchos minutos desde la vuelta del Mundial, ya había bajado un poquito antes de la disputa del Mundial de Qatar, había bajado, como digo, de nivel, Rico Lewis estaba quitándole el puesto y demás. Pero la verdad que es que desprenderte de un futbolista que hace 4 o 5 meses era de los mejores del mundo, ya no solo como lateral derecho, sino también como lateral izquierdo, para mí es una guardiolada total. Creo que es un futbolista que iba a seguir siendo importantísimo en el Manchester City, y sobre todo es que lo sacas cedido, reforzando a un rival directo en la lucha por la UEFA Champions League, como es el Bayern Múnich de Julian Nagelsmann. Ya digo, mucha gente lo justificará en que Pep Guardiola no es la primera vez que lo hace, cuando un futbolista no quiere estar en sus equipos, él lo saca. Pero para mí es evidente que el nivel del Manchester City, de la plantilla, baja considerablemente con la salida de Cancelo. Ya digo, habiendo reforzado a un rival directo en la lucha por la Champions como el Bayern Múnich, para mí el mercado del Manchester City en esta ventana de invierno es un suspenso de manual. Nos vamos a ir con el Liverpool de Jürgen Klopp, que la verdad que tiene una papeleta, la verdad que bastante complicada. Y para mí creo que lo que más necesitaban reforzar era el centro del campo para ganar ahí un poquito de profundidad cuando no estuviese Thiago. Finalmente han reforzado más la delantera con la llegada de Cody Gakpo. Creo que es un precio interesante, 40-42 millones de euros sin incluir variables. Y ya digo, me parece lógico porque Luis Díaz está lesionado de larga duración, más de lo mismo con Diego Jota. Así que el Liverpool arriba quizás se estaba quedando un poco corto, pero para mí lo principal era reforzar el centro del campo. Así que, ya digo, no sé si va a ser suficiente para que el Liverpool se meta en puestos de UEFA Champions League la temporada que viene. Pero bueno, la llegada de Cody Gakpo, la verdad que por el precio y teniendo en cuenta lo que se está pagando por ahí, me parece bastante buena. Así que bueno, no creo que le dé ni de lejos para llegar a notable, pero creo que está por encima del aprobado. Yo le voy a colocar, como ya veis aquí, un bien, un 6 para el equipo de Jürgen Klopp. Nos vamos con el Chelsea de Graham Potter, que sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes agitadores de este mercado invernal. Ha sido récord absoluto lo que se han gastado el equipo de Stamford Bridge. Os leo la lista porque la verdad que es impresionante. Mudryk, Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, que lo han dejado cedido en el Olympique de Lyon, Andrei Santos, David Fofana, la cesión de Joao Félix, la vuelta de cesión de Slonina y a última hora la gran bomba de este mercado de fichajes,
la llegada de Enzo Fernández procedente del Benfica a cambio de 120 millones de euros. Han pagado íntegramente la cláusula del futbolista argentino. A ver, es cierto que, bueno, en el apartado de salidas queda ahí un poquito pendiente lo de Ziyech, que no sé si cuando se publique este vídeo será oficial o no la salida del Paris Saint-Germain, porque la verdad que ha sido de locos lo que sucedió a última hora, pero sobre todo destacar lo de que Malo Gusto se queda cedido en el Olympique de Lyon y que Jorginho se va al Arsenal a cambio de 11 millones de euros. A ver, esta salida se entiende un poco por la llegada de Enzo Fernández, se puede llegar a justificar, y es cierto que acababa contrato a final de temporada, pero haciendo cálculos, lo que le quedaba por amortizar al Chelsea del fichaje de Jorginho en su día, en 2018, si no me equivoco, eran 11-12 millones de euros y lo vendes por esa cantidad, por lo cual creo que reforzar, no a un rival directo, pero favorecer al Arsenal con el traspaso de Jorginho, que a ti ni te iba ni te venía, porque ya te digo, no está generando beneficio alguno a pesar de ingresar 11 millones de euros, pues bueno, y ya digo, los fichajes me parecen más coherentes que en el mercado de verano, pero aún así es que creo que con esa cantidad de dinero se pueden hacer cosas muchísimo mejores, insisto. Mudryk, Badiashile, Enzo Fernández, Joao, o sea, evidentemente todos me parecen buenos futbolistas, pero es evidente que el precio está sobrepagado por todos ellos, por lo cual, ya digo, venías de un mercado en verano que para mí era de suspenso de manual, porque la plantilla creo que no se reforzaba, el precio había sido disparatado, en esta el precio sigue siendo extremadamente algo, pero creo que los fichajes son un poco más coherentes, así que bueno, voy a darle un poco de confianza al equipo de Stamford Bridge, así que lo voy a colocar aquí al lado del Liverpool en un bien, pero creo que no le da para más. Vamos a ir ya cerrando estos equipos de Premier League con el Tottenham Hotspur de Antonio Conte, que a ver, también es complicado, porque en el apartado de salida se van Doherty y Jesse Spence, dos futbolistas que ocupaban el carril derecho. Spence está teniendo prácticamente oportunidades y se va cedido al Rennes. Y Matt Doherty, pues bueno, se va libre al Atlético de Madrid. ¿Cuál es el asunto? Que bueno, has traído a Pedro Porro para reforzar esa posición, por lo cual creo que ahí el Tottenham Hotspur sí que mejora. Luego hay que sumarle además la cesión que han adquirido por Danjuma, que refuerza esa delantera, ganas un poquito de profundidad, un suplente para Heung-min Son, aunque tampoco está firmando una buena temporada. Pero sobre todo a mí no me da para ponerle tan buena nota a este Tottenham, porque creo que lo que más necesitaban reforzar, como hablamos en un vídeo hace poco, era la posición del centro de la defensa. Así que para mí, creo que ya digo, lo coloco aquí en un bien, porque Pedro Porro y Danjuma me parecen buenas incorporaciones, pero no me parece nivel para subirlos a un notable. Así que bueno, pasamos ya con los equipos de la Bundesliga. Comenzamos por el Bayern Múnich, que si hemos colocado al Manchester City en suspenso, para mí, no sé qué pensaréis, pero para mí el Bayern Múnich ha firmado un mercado de fichajes de invierno de sobresaliente, como mínimo de notable muy alto, pero para mí de sobresaliente. Es cierto que venimos insistiendo mucho en que el Bayern Múnich lo que más necesitaba reforzar era la posición de la delantera, porque sí que es cierto que Eric Choupo-Moting estaba funcionando bien, pero claro, teniendo en cuenta cómo han venido los acontecimientos, la lesión de Neuer y demás, pues bueno, traerte a Sommer por 8 millones de euros a pesar de que acababa contrato me parece lo mejor que podía haber hecho el Bayern Múnich. Luego además te traes libre a Daley Blind para reforzar un poquito ese lateral izquierdo que lo tienes un poco cojo solo con Alphonso Davies. Es cierto que es un futbolista que, a ver, no te va a dar un rendimiento espectacular, pero bueno, para parche en algún partido para rotar con Alphonso Davies pues no está mal, y sobre todo ya digo la llegada de Joao Cancelo como cedido, que creo que para ese lateral derecho, incluso también para darle profundidad o rotación a Alphonso Davies si causa algún día baja por el lateral izquierdo, me parece una bomba de fichaje, y sobre todo que las manos de Julian Nagelsmann lo puede moldear a su antojo, incorporarlo al centro del campo. Esto te puede hacer prescindir a lo mejor de Goretzka y meter tanto a Musiala como Müller, las bandas con Gnabry y Sané, arriba Eric Choupo-Moting o Mané, quien tú quieras, ya digo, y creo que a Cancelo le da muchas variantes a Julian Nagelsmann. Ya digo, es un mercado de sobresaliente del Bayern Múnich, teniendo en cuenta lo que se le presentaba al equipo bávaro con la lesión de Manuel Neuer, y ya digo, este regalito de Joao Cancelo me parece espectacular. No sé qué pensaréis vosotros, si a lo mejor lo bajaréis a notable, incluso lo colocaréis más abajo, pero para mí es un mercado de sobresaliente del equipo de Julian Nagelsmann. Nos vamos a ir con el Rasenball Leipzig, donde no ha habido mucho movimiento más allá de la cesión de Hugo Novoa, el chavalín español, al Basilea, lo cual me parece bien, porque creo que el chaval necesitaba foguear si no estaba teniendo muchos minutos en el Leipzig. Y bueno, ya digo, hay que contextualizar muy bien qué modelo, qué tipo de equipo es cada uno, y para mí que en el Leipzig no haya habido salidas, sobre todo lo de Josko Bardio, que con el Mundial que se hizo muchos clubes podrían haber preguntado por él, pues bueno, que no haya novedades en el Leipzig en cuanto al tema de salidas, ya me parece bien. No creo que sea un mercado para notable, como digo, solamente por aguantar a tus estrellas, porque creo que sí que a lo mejor se podrían haber reforzado un poquito. Pero bueno, yo le voy a colocar aquí sin novedades, bueno, ni para ti ni para mí, pues bueno, aquí un 6, un bien.
Y más de lo mismo con el Borussia de Dortmund de Erin Terzic. Es cierto que, bueno, sale Torgan Hazard cedido al PSV, no estaba teniendo prácticamente oportunidades y se refuerzan en banda derecha con Duranville, un chaval del Anderlecht que han pagado 8 millones de euros. Yo personalmente no lo conozco, y sobre todo con Ryerson en el lateral derecho, un chavalín procedente, bueno, chavalín no tanto porque tiene ya 25 años, pero que proviene del Unión Berlín, por lo cual la adaptación al Borussia Dortmund puede ser bastante fácil. Pero bueno, tampoco me parece para ponerle más nota. Es cierto que el Borussia Dortmund necesitaba reforzar ese lateral derecho porque Meunier se estaba quedando corto, más de lo mismo con Mateo Mori, que no está teniendo oportunidades, y el que estaba jugando por ahí era Niklas Süle. Pero creo que había opciones mejores en el lateral derecho que Ryerson, que ya digo, yo lo que le estoy viendo en el Borussia Dortmund en estos primeros partidos, pues bueno, sin más, un tipo cumplidor, pero teniendo en cuenta que el propio Unión Berlín ha fichado a Jussi Juranovic para ese lateral derecho, pues ya digo, creo que había opciones mejores. Así que para mí, ya digo, lo coloco aquí junto al RB Leipzig como en esta calificación de bien. Nos vamos a ir al Bayer Leverkusen, otro equipo donde no ha habido mucho movimiento más allá de la salida de Paulinho como cedido, el pobre chaval, el extremo brasileño que desde que tuvo las roturas en la rodilla pues no ha vuelto a ser lo que prometía. Y en el apartado de llegadas pues no ha habido mucha cosa, únicamente Pence para ocupar la portería por la lesión de Lyunef. Pero bueno, ya digo, no mucha cosa, a lo mejor lo podemos colocar junto a Leipzig y Borussia Dortmund en un 6, pero sí que es cierto que a mí me hacía falta a lo mejor reforzar un poco la posición del lateral izquierdo para el equipo que dirige Xabi Alonso. Ahí yo creo que deberían haber sido un poquito más agresivos porque es la posición que más cogea, a pesar de que esté ocupando mucho ese puesto Piero Hincapié, que puedes hacer asimetrías con Hudson-Odoi y demás, pero yo no me da tanto para ponerlo en un 6, creo que es un mercado, ya digo, de aprobado, porque retienes estrellas, Jeremy Frimpong, el propio Hincapié, Moussa Diaby, etcétera, pero creo que tienen que haber sido un poquito más agresivos para reforzar ese lateral izquierdo. Y cerramos la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt, que es un poco similar a lo del Bayer Leverkusen. No vendes a ninguna de tus estrellas, sobre todo han retenido a Kolo Muani, que seguramente haya muchos equipos que estaban preguntando por él, Jasper Liston, un poco más de lo mismo, pero lo que intentaban reforzar era el carril izquierdo, para mí la posición del 11 que más cogea, a partir de la salida de Kostic, el pasado mercado de fichajes. Trajeron a Luca Pellegrini de la Juventus, no ha rendido bien, lo han devuelto a la Juve lo ha mandado a la Lazio, como comentaremos un poquito más adelante, y se han traído a Philipp Max, procedente de la Eredivisie. Es un chico que ya tiene experiencia en Bundesliga porque estuvo en el Augsburgo, si no me equivoco, hace un par de temporadas, pero ya es un chico que está bastante venido a menos, por lo cual creo que podrían haber reforzado un poco mejor ese carril izquierdo, que ya digo, para mí es la posición que más cogea del 11 tipo de Oliver Glasner en este Eintracht Frankfurt. Así que para mí, junto al Bayer Leverkusen, mercado de fichajes aprobado por parte de este Eintracht Frankfurt. Nos vamos a ir ya con el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, que para mí, pues lo digo, no sé qué opinaréis, pero para mí, junto al Manchester City, es un mercado de fichajes de suspenso. Todavía estamos a la espera, ya digo, de lo que pase con Hakim Ziyech, que hay voces que apuntan a que sí que va a llegar al Paris Saint-Germain, otra gente que dice que no va a llegar. Bueno, como sustituto de Pablo Sarabia, que ha salido por 5 millones de euros al Wolverhampton, pues no me parece que esté mal tirada para aprovechar esos minutos de la basura, pero ya digo, creo que desde luego ahora mismo para mí Pablo Sarabia es mejor futbolista que Hakim Ziyech, o por lo menos para aprovecharte minutos desde el banquillo creo que te rinde mejor. Luego sale Keylor Navas cedido al Nottingham Forest. Mucha gente podrá decir que a lo mejor aquí el Paris Saint-Germain baja el nivel de la plantilla, pero creo que esa rivalidad con Donnarumma en la portería venimos repitiendo bastante en el canal, que era un poquito tóxica, así que por lo cual no me parece mal. Pero bueno, en el apartado de llegadas, ya digo, tenemos ahí lo de Ziyech un poco en el alambre, y creo que tenían que haber sido un poco más agresivos con el tema del central al incorporar a Milan Skriniar. Ofrecieron 10 millones de euros, es cierto que bueno, lo puedes incorporar gratis, que ya ha firmado de cara a la temporada que viene, pero el Paris Saint-Germain es que va cojo en esta posición, y ya dijimos en un vídeo hace un par de semanas que si tienes que hacer ese esfuerzo de pagar lo que pedía el Inter, que creo que eran 20 millones de euros, creo que por 6 meses de Milan Skriniar para reforzar a este Paris Saint-Germain con el salto de nivel que le podía dar, creo que sí que valía la pena pagar esos 20 millones de euros a pesar de que lo pudieses firmar gratis dentro de 6 meses, por lo cual ya digo, para mí, mercado de fichajes de suspenso, a lo mejor lo podemos subir al aprobado si llega Ziyech, pero ya digo, creo que Ziyech no mejora a Pablo Sarabia, así que para mí, no sé qué opinaréis, pero mercado de fichajes de suspenso para el Paris Saint-Germain. Todo lo contrario que el del Olympique de Marsella, que para mí ha sido un mercado de fichajes espectacular, como mínimo de notable, y yo personalmente lo subiría a sobresaliente. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, el gasto neto del Olympique de Marsella en esta ventana ha sido de 18 millones de euros. Sale Gerson, futbolista que actuaba en el centro del campo, por 15 millones de euros, que no estaba teniendo muchas oportunidades de la mano de Igor Tudor. Sale Bamba Dieng por 7 millones de euros. Sale Luis Suárez cedido a la Almería, y sale Pape Gueye, que tampoco está teniendo muchas oportunidades, cedido al Sevilla. Y a cambio llega
Rulan Malinovskyi, que no está teniendo muchas oportunidades en Atalanta, pero creo que Igor Tudor lo puede encajar bastante bien como media punta en su sistema 3-4-2-1, y sobre todo han firmado a Vitinha para la posición de delantero centro, que quizás la tenías un poco coja con la salida de Milic en el mercado de verano rumbo a la Juventud de Turín. Es cierto que han pagado una pasta, 32 millones de euros por el delantero del Braga, pero que está haciendo una muy buena temporada. Así que bueno, a mí me parece un fichaje interesante, y sobre todo que se han llevado a uno de los futbolistas revelación de esta Copa del Mundo, como era Unagi, para la posición del centro del campo, que se hablaba que el Leicester podía pagar 45 millones de euros. Pues bueno, finalmente Pablo Longoria, el director deportivo de Marsella, lo ha conseguido cerrar en 8 millones de euros. Vamos a ver cómo lo acopla Igor Tudor, porque para mí es un futbolista para actuarte como interior, no en un doble pivote. Pero bueno, ya digo, vamos a ver si lo ponen un doble pivote en la media punta, pero a mí por 8 millones de euros me parece un fichajazo. Para mí es un mercado de fichajes de sobresaliente del Olympique de Marsella, porque sube claramente el techo competitivo de esta plantilla de cara a lo que resta de temporada, que no está muy alejado del Paris Saint-Germain en la lucha por la Ligue 1. Me parece imposible, pero con estos refuerzos, bueno, vamos a ver si no le pelean la liga al equipo que dirige Christophe Galtier. Nos vamos ahora con los equipos de la liga portuguesa y comenzamos por el Benfica de Roger Smith. A ver, aquí es normal que en el Benfica haya muchas salidas, muchas entradas. Sabemos qué tipo de club es el equipo lisboeta, pero todo gira alrededor de la salida de Enzo Fernández. Es cierto que deportivamente pierdes una barbaridad, sobre todo porque lo pierdes el último día de mercado y no te ha dado tiempo para reforzarte en esa posición del doble pivote, pero económicamente es que, claro, a pesar de que le tengas que dar el 25% de la venta a River Plate, es que es un negocio espectacular. Más no le podías sacar porque lo has vendido por la cláusula, 120 millones de euros. Entonces, claro, ya digo, deportivamente pierdes, pero económicamente, teniendo en cuenta y sabiendo qué tipo de club es el Benfica, me parece espectacular. Y si a todo esto le sumamos que te llega Guedes cedido para reforzar esa banda izquierda, y sobre todo dos perlitas como son el Redu también para reforzar esa banda izquierda procedente del North Island, y tengo aquí apuntado Tenstyle para la posición de delantero centro, que mucha gente está hablando bastante bien de él, pues ya digo, para mí me parece un mercado de fichajes notable por parte del equipo que dirige Roger Smith. A lo mejor mucha gente lo baja al bien o más abajo porque digáis, oye, lo de Enzo Fernández es una pérdida espectacular a nivel deportivo, pero ya digo, contextualizando qué tipo de club es el Benfica, para mí es un mercado notable del equipo de Roger Smith. Por parte del Porto, pues bueno, ya digo, para mí un mercado de fichajes de bien. Todo lo contrario que el Benfica, no ha habido llegadas, no ha habido salidas, y esto en contexto Oporto siempre es positivo, porque había bastantes futbolistas que a lo mejor podían abandonar la disciplina del equipo que dirige Sergio Conceição, sobre todo Eustaquio del centro del campo, Otavio, Diego Costa a la portería, así que en el Oporto que no haya noticias siempre es positivo, a pesar de que no haya habido llegadas, por lo cual para mí mercado de 6 para el equipo que dirige Sergio Conceição. Y finalizamos con el Sporting de Lisboa. A ver, complicado, porque es cierto que pierdes a Pedro Porro, que lo llevas cedido al Tottenham con esa obligación de compra a final de temporada por 45 millones de euros, si no me equivoco, y lo cambias por Héctor Bellerín, que lo firmas libre procedente del FC Barcelona. Es cierto que viene de jugar poco, pero dentro de lo malo, pues bueno, me parece un parche bastante acertado, pero teniendo en cuenta que el Sporting de Portugal ha caído a la UEFA Europa League, en la Liga Portuguesa tampoco está funcionando demasiado bien, quizás a lo mejor pueden haberse reforzado un poquito más, sobre todo en el centro del campo, en el eje de la zaga, así que bueno, para mí mercado de 5 del equipo lisboeta. Vamos ya con los equipos de Serie A y comenzamos por el Milan. Para mí, junto con Manchester City y Paris Saint-Germain, mercado de suspenso del equipo de Stefano Pioli. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hablamos, que es un equipo que necesitaba reforzar, ya digo, no podía reforzar todas las posiciones dentro del terreno de juego, pero sí sobre todo la banda derecha. Entonces, teniendo en cuenta que a lo mejor el Paris Saint-Germain ha recibido a Ziyech como cedido, no te puedes haber metido ni siquiera en esa operación para traértelo tú. Ya digo, me parece un mercado en el que no han hecho absolutamente nada, han pasado oportunidades por delante de sus ojos bastante buenas para reforzar el equipo y no han hecho ni caso, así que para mí mercado de suspenso por parte del equipo de Stefano Pioli. En el Inter de Milán tampoco ha habido llegadas, tampoco ha habido salidas. Es cierto que creo que han hecho bien reteniendo a Skriniar, porque para mí, ya digo, venderlo por 10-15 millones de euros que ofrecía el Paris Saint-Germain, no valía la pena vender a Skriniar por esa pasta, pero ya digo, no se han reforzado, que quizás a lo mejor tenían que haber anticipado un poquito la salida de Skriniar de cara al próximo mercado para abaratar a lo mejor un poco posibles sustitutos, así que ya digo, para mí no le da para colocarse en un 6, pero bueno, habiendo retenido a Skriniar y demás, yo lo coloco en un 5, aprobado para el equipo de Simone Inzaghi. Continuamos con la Juventus de Turín. A ver, aquí sí que es cierto que no ha llegado nadie y se han ido Luca Pellegrini, que ya digo, volvió del Eintracht Frankfurt y lo han mandado a la Lazio. Vamos a ver si ahí crece un poquito o no, refuerzas a un rival directo, pero bueno, es un chaval con el que no contabas.
Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que ha sacado a McKennie cedido al Leeds, pero creo que la opción de compra, obligación, si no me equivoco, cesión con obligación de compra, unos 40 millones de euros por un futbolista que en realidad, bueno, sí, como fondo de armario te podía funcionar bien, pero creo que a la Juventud de Turín recibir esa pasta para reforzar de cara a próximos mercados otras posiciones dentro del terreno de juego no le viene nada mal. Así que no sé qué opinaréis, pero para mí es un mercado de 6 por parte de esta Juventus de Turín. Nos vamos al Nápoles, que para mí es un mercado bastante bueno. Yo lo voy a colocar en un notable. ¿Por qué digo esto? Porque no se han gastado nada y para mí mejoran la plantilla. Sale Sirigu de la portería, llega Golini. Para mí a lo mejor subes un poquito el nivel, pero sin más, para ser el portero suplente de Meret. Y luego en el lateral derecho, que era a lo mejor lo que tenían un poco más cojo a nivel de profundidad, sale Zanioli cedido y te traes a Berezinski para esa posición de lateral derecho, pero que además también te puede ocupar el lateral izquierdo, el eje de la zaga, como leímos en el Mundial de la mano de Polonia. Por lo cual, para mí, ya digo, es un Nápoles que no necesitaba volvérselo con este mercado invernal para reforzar mucho. Y ya digo, mejorando un poquito la plantilla, sobre todo en esa posición de lateral derecho. Para mí es un mercado de notable por parte del equipo de Luciano Spalletti. Y ya vamos a finalizar con los equipos de la Liga Santander. Comenzamos con el Real Madrid, que para mí, lo siento mucho chicos, pero es que para mí, ya digo, es un mercado de suspenso. No se ha ido nadie, no ha llegado nadie, y ya digo, no pido el lateral derecho, el centrocampista sustituto o suplente de Tchouaméni, mejor dicho, el problema con los interiores, a lo mejor un poquito el lateral izquierdo, el puesto de la delantera, es decir, no puede solucionar todo, pero sí, oye, un poquito, ya lo comentamos en un vídeo hace unas poquitas semanas, de fijarte aunque sea en un futbolista para ocupar y de ganar profundidad en esa zona de ataque. Para mí, ya digo, ya sabemos que el Real Madrid no iba a fichar, pero eso no tiene que ver o no justifica que para mí el mercado de fichajes del Real Madrid, ya digo, sea una vez más de suspenso, al igual que el pasado mercado de verano. No sé qué pensaréis vosotros, pero para mí, ya digo, no le da para probar al equipo de Carlo Ancelotti y vamos a ver cómo llega hasta final de temporada con la plantilla que tiene, sobre todo en términos de profundidad. Nos vamos con el Fútbol Club Barcelona, que a ver, es complicado porque no llega nadie y se va Memphis Depay por 3 millones de euros al Atlético de Madrid y se va Héctor Bellerín libre después de haber llegado hace 6 meses al Sporting de Lisboa. A ver, son dos futbolistas que no estaban contando mucho para Xavi, sobre todo Héctor Bellerín. Bueno, liberas masa salarial, ganas esos 3 milloncitos de euros que para el FC Barcelona le vienen bien, pero ya digo, más allá de ponerle un 5 a este mercado de fichajes del FC Barcelona, hay que contar también que Gerard Piqué, pues bueno, se retiró y el FC Barcelona ha perdido un central ahí, aunque tampoco estuviese contando mucho, pero ya digo, creo que al Barça no le da para llegar a más de un 5 en este mercado invernal. Nos vamos a ir con el Atlético de Madrid. También un poquito más de lo mismo, difícil de valorar, porque llevas a Joao Félix cedido al Chelsea, te pagan lo que le quedaba de ficha este curso y sobre todo también te pagan 11 millones de euros por la cesión, lo cual es una pasta, pero claro, ya comentamos que si querías revalorizarlo para próximamente venderlo, más allá de que no sea el Chelsea, creo que, ya digo, el equipo de Stamford Bridge no era el mejor destino. Luego sí que es cierto que, bueno, Cuña lo manda cedido a los Wolves y creo que ya han ejercido la opción de compra que tenían de 50 millones de euros, por lo cual me parece un atraco a mano armada por parte del Atlético de Madrid y también te has deshecho de Felipe, que lo has mandado al Nottingham Forest y todavía te has embolsado 2 millones de euros. Te deshaces del clan portugués que al Atlético de Madrid no le hacía mucha gracia. Pero claro, llega Memphis Depay por 3 millones, que en ese cambio por Joao Félix yo creo que deportivamente pierdes y encima pagas esos 3 millones de euros, pero bueno, para sustituirlo no está mal. Y luego Doherty llega libre para ocuparte esa posición del carrilero derecho como suplente de Nahuel Molina, que lo tenías un poco cojo. Pero ya digo, sinceramente, tú lo piensas y dices, se ha ido Joao, Cuña y te llegan Memphis y Doherty. ¿Es mejor la plantilla ahora del Atlético de Madrid que al inicio de temporada? Me cuesta mucho verlo, así que ya digo, para mí no es de suspenso, pero yo más de un 5, al igual que al FC Barcelona, no le pondría. Por cierto, se me olvida decir del FC Barcelona que a lo mejor se podría subir un poquito, porque para mí lo que más valor tiene de su mercado de fichajes es que en esa operación de Memphis Depay, más allá de los 3 millones de euros que se han embolsado, es sobre todo la opción de compra o la opción de tanteo que tienen por 20 millones de euros de Yannick Ferrer a Carrasco, por lo cual a lo mejor por ahí se podría subir al 6 porque ya digo, para mí es lo que más valor tiene, pero bueno, lo vamos a mantener aquí. Y vamos a cerrar finalmente con el Sevilla de Jorge Sampaoli, que la verdad que para mí fue uno de los claros perdedores del último mercado de fichajes, y teniendo en cuenta que bueno, venían de donde venían, creo que es un mercado de fichajes bastante bueno. Se va Carmona, un chico de la cantera que, bueno, estaba contando sobre todo a principio de temporada, pero sin más. Isco, que había rescindido contrato, Dolber finaliza en sucesión y se va al Hoffenheim, y Delaney, que también se va al Hoffenheim, si no me equivoco. Y luego en el apartado de llegadas, pues bueno, Badé, que ha cuajado bastante bien en estos primeros partidos, vuelve Lucas Ocampos, que estaba cedido en el Ajax, te traes a Bryan Gil, cedido del Tottenham, y luego Pape Gueye,
procedente del Marsella, al cual a mí en el Mundial, los minutos que tuvo, me gustó, pero en el Marsella no estaba jugando mucho. Lo conoce Jorge Sampaoli de cuando estuvo en el Marsella, por lo cual, ya digo, creo que las salidas son todas en forma de cedidos o restricciones, los que llegan son también a coste cero o en materia de cedidos, por lo cual no se ha gastado nada el Sevilla, pero creo que sí que mejora el nivel de la plantilla considerablemente con respecto al inicio de temporada, así que bueno, tampoco me parece brillante, pero teniendo en cuenta la situación del Sevilla y demás, a mí sí que me parece un mercado bastante notable por parte del equipo de Jorge Sampaoli. Así que bueno, la cosa quedaría así, vamos a repasarlo rápido. En la columna de suspensos dejamos a Manchester City, Paris Saint-Germain, AC Milan y Real Madrid como aprobados, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Sporting de Lisboa, Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Un bien para Liverpool, Chelsea, Tottenham, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Porto y Juventus de Turín. Notable para Benfica, Nápoles y Sevilla. Y para mí, sobresaliente en este mercado de fichajes, se lo doy al Bayern Múnich y al Olympique de Marsella. Aquí se queda el vídeo y estas han sido mis notas al mercado de fichajes que han realizado los grandes clubes del continente europeo en esta ventana invernal. Entiendo que es un vídeo totalmente subjetivo y que mucha gente no estará de acuerdo con bastantes notas que hemos puesto, pero por eso ahora os invito a que me dejéis por aquí abajo qué cambios haríais vosotros, porque como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Antes de finalizar, os recuerdo que siempre que hacemos un tier maker os dejo el enlace en la descripción para que si queréis vosotros mismos lo podéis hacer y si queréis me lo paséis por Twitter y por ahí seguimos debatiendo y seguimos conversando. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo, porque la verdad que en cuanto al tiempo se nos ha ido bastante de las manos. Yo por mi parte nada más, nos vemos este mismo fin de semana, como siempre, en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. Un saludo.